En el siguiente video tutorial vamos a aprender cómo hacer una consulta de datos, de detalles de datos guardados en una base de datos como la que tenemos aquí, que le estoy mostrando, en donde se puede observar en este caso 3 usuarios registrados, donde se muestran información sobre nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, etcétera, de cada uno de estos usuarios registrados, en donde por medio de una lista de datos resumidos podremos acceder a los detalles que sean de los datos que se han guardado en la base de datos, algo así como lo que les voy a mostrar a continuación. Fíjense que en este caso tenemos una página web con un listado de datos resumidos de cada uno de los usuarios que están ingresados en la base de datos, y que por medio de un link que está asociado al nombre de cada uno de esos usuarios podemos escoger cualquiera de ellos e ingresar para observar los detalles de la información de cada uno de ese usuario que hayamos seleccionado. Entonces vamos a realizar eso. Primeramente vamos a entrar a Dreamweaver, creamos un archivo en nuestro sitio de trabajo, en este caso que el sitio de trabajo ya lo tenemos creado, donde hay una cantidad de archivos. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, vamos a darle el nombre de info piso usuario.php. Vamos a abrir ese archivo y bueno, en la ventana de diseño vamos a, por ejemplo, colocar una sentencia parecida a la que tenemos aquí: consulta de usuario. Vamos a consultar usuario. Ya yo este archivo lo tengo diseñado, pero estoy haciendo uno nuevo con otro nombre para que podamos observar desde cero cómo se puede realizar. Aquí vamos a darle, por ejemplo, un encabezado, y para que ustedes se den cuenta que no les hago trampa, vamos a cambiarle, por ejemplo, el color de la fuente, pues ponerle azul. Ok, aceptamos y le colocamos en azul consulta de usuario, y bueno, procedemos a crear. Ok, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro juego de registro con el que vamos a trabajar, que debe estar vinculado a la base de datos que ya debemos tener la conexión ya realizada. Entonces nos vamos aquí a vinculaciones, le damos al signo más y creamos el juego de registro con el que vamos a trabajar. Entonces a ese juego de registro vamos a esperar que se nos cargue acá. Le vamos a asignar un nombre, por ejemplo le podemos poner datos. Está asociado con la conexión que ya tenemos creada con la tabla de datos personales, y vamos a trabajar con todos los campos de la tabla de los datos personales. Aceptamos y bueno, se nos carga el juego de registros con los que vamos a trabajar. Entonces vamos acá ahora a insertar, nos vamos a insertar objeto de datos y abrimos al asistente para crear la consulta de los usuarios que están en la tabla de nuestra base de datos. Entonces aquí se nos abre en el asistente, donde nosotros podemos seleccionar cuáles son los datos que van a estar en la página de consulta. Por ejemplo, vamos a querer que se nos muestre aquí en la página maestro el nombre, el apellido. Por ejemplo, si no queremos que se nos muestre la cédula, la eliminamos. Si queremos que nos deje la fecha de nacimiento, la dejamos. Eliminamos dirección, porque la idea es que hagamos una consulta con un resumen de los datos y que no se nos muestre todo. Entonces vamos eliminando país, número de teléfono, email. Si queremos dejar que se nos muestre la profesión, bueno, la dejamos. Quitamos usuario, contraseña e identificación, y vamos a crear que la consulta se haga a través del vínculo de nombre, y vamos a pasar una clave exclusiva que debe ser un dato irrepetible en nuestra base de datos. En este caso la más adecuada de utilizar es el campo ID, que es un campo autoincremento que nunca va a estar repetido en cada uno de los usuarios. Podemos también pasar el dato cédula, que vamos a saber que nunca se va a repetir entre los usuarios, pero por conveniente y por facilidad vamos a dejar
la clave exclusiva que sea el ID. En la página de donde se van a desplegar los detalles vamos a darle el nombre, por ejemplo, detalle piso usuario.php, que es una página que se nos va a crear, donde se va a presentar una tabla con todos los datos, con el detalle de todos los datos de cada uno del usuario que seleccionemos en la página maestro. Por ejemplo, aquí podemos ordenar los campos en esa tabla. Por ejemplo, si queremos que el identificador se nos muestre de primero en la fila, vamos a ir subiendo la posición del identificador, o podemos poner otro orden. Vamos en este caso a seguir cambiando para que el identificador se nos ponga acá de primerito, y que se nos muestre entonces cada uno de los datos de ese usuario que hayamos seleccionado. Entonces le damos a aceptar, y fíjense que acá en el detalle, en nuestra página, en nuestro campo de diseño, se nos va a crear una tabla automáticamente, donde va a haber un link asociado al nombre de los usuarios, que nos va a llevar a la página detalleusuario.php, que se nos crea automáticamente, donde van a aparecer una tabla con todos los datos de el usuario que hayamos seleccionado en la página anterior. Vamos a, por ejemplo, guardar esta página de detalles, guardamos nuestra página de usuario también, y para comodidad, por ejemplo, aquí podemos debajo de la tabla colocar un link que nos lleve a la página de información usuario para hacer una nueva consulta. Por ejemplo, podemos colocar hacer otra consulta, y a ese texto que hemos incluido le asignamos un hipervínculo, que lo podemos colocar, como por ejemplo acá colocamos un hipervínculo, y el vínculo será hacia el archivo infousuario.php. Aceptamos, vamos a aceptar, y se nos creó entonces el hipervínculo. Aquí lo podemos observar también, el vínculo está hacia infousuario.php. Entonces nos vamos aquí, primero grabamos, nos vamos a Infusuario. Bueno, ya tenemos hecho nuestra página, vamos a probarla. Vamos acá a vista previa en Firefox, nos vamos a abrir el navegador, y como vemos ya tenemos nuestra página infusuario.php con el resumen de los 3 usuarios que tenemos cargados en nuestra base de datos. ¿Sí? Podemos escoger entonces cualquiera de ellos, por ejemplo José Díaz, de la fecha de nacimiento y profesión. Le damos clic allí y nos vamos a la página detalleusuario.php, donde vamos a ver los detalles completos de ese usuario. Y fíjense que aquí se nos creó un link donde al hacer clic nos debería devolver a la página infusuario.php para hacer una nueva consulta. Vamos por ejemplo a consultar a otro usuario. Vemos que aquí está Pedro Pérez con cada uno de sus datos personales o que tengamos guardados en nuestra base de datos. Hacemos otra consulta y vemos entonces que de esta forma podemos realizar esa tarea de hacer consultas por medio de una página que nos muestra datos resumidos, y podemos hacer consultas de los detalles de la información de los datos de usuario que están cargados en nuestra base de datos. Bueno, espero que les sea de utilidad. Ustedes pueden darle mayor personalización a esta página, cambiando los colores, creando por ejemplo aquí en el encabezado de cada una de estas tablas que sean en negrita, o dándole una forma un poco más llamativa a esta página para que no sea tan simple como yo se las estoy mostrando en este momento. Bueno, espero que entonces este tutorial les sirva para sus futuros trabajos.